Hoy en su cuento diario del colombiano José Ardila, de su libro Libro del Tedio, La Casa. Andaba esta tarde buscando qué leer y me encontré con este cuento que me hizo acordar de esas bellas épocas ya pasadas en que había la casa de alguna tía o algún primo o la abuelita, y esas casas como macondianas que tenían un montón de cuartos y sótano y sala de estar y hall y antejardín y jardín y reja y garaje y mejor dicho. Y uno podía meterse bajo de la cama y no lo encontraban en todo el día. Tenían un montón de neceseres, me acuerdo. Uno le dice hoy a un niño de 10 años: Pablito, búscame los individuales que están en el neceser de la sala de recibo y pónmelos a orear en el antejardín. Y el pelado no entiende nada. Si tiene de pronto algún conocido de 10 años, vale la pena que le muestre este cuento para que vea cómo era la vida antes de los apartamentos de 12 metros cuadrados, en los que uno se voltea para un lado y se da contra el inodoro, y se voltea para el otro y se da contra la mesa del comedor. Con humor y melancolía, este cuento del colombiano José Ardila, La Casa, parte 1. A veces, mamá habla sobre tiempos muy lejanos, cuando la casa no era tan chiquita. Dice que el viento se colaba no sé por dónde, que merodeaba y gemía durante horas antes de encontrar un escapadero. Y mamá silba, tratando de imitar el viento, y pregunta: ¿recuerdas? Y yo digo: claro. Y ella dice: qué bueno. Y no nos dirigimos la palabra hasta la noche del otro día. No me gusta hablar de esos tiempos lejanos cuando la casa no era tan chiquita. Me viene esta sensación de poder recorrerla en miles de zancadas y, por lo extraña, para no morirme de la piedra, prefiero creer que se trata del coletazo de un sueño hermoso. Después de la muerte de papá, la casa se convirtió en un misterio inacabable. De repente, esos cuartos vacíos de toda la vida demandaban que fueran explorados, y por un buen tiempo fuimos solo mamá y yo en aquellas aventuras de polvo y bichos y baúles viejos. Entonces vino la abuela. Llegó de visita una mañana y decidió quedarse porque no era sano que mamá viviera sola en esa casa tan enorme. No está sola, dije, pero a ella le importó un carajo. Se fue mudando de a poquitos, iba y volvía con una prenda de ropa o un mueble distinto cada tanto, y cuando quise darme cuenta, la casa ya estaba plenamente colonizada por ella y por sus cosas. ¿Cuándo se va?, le pregunté a mamá. No se va, dijo. ¿Por qué? No es sano que viva sola en esta casa tan enorme. No está sola, dije. Y mamá pegó la taza del café a su boca, ancló sus ojos en el fondo de la taza y estuvo así hasta que yo cambié de tema. 2 meses después, la abuela pensó tener la suficiente autoridad para traer el primer gato. No pasaron 15 días para que se adoptara el segundo, ni 20 para el tercero. Y así, al cabo de un año, la casa se había transformado en una densa maraña de maullidos. La tía Doris, al ver que el asunto de los gatos se había salido de control, decidió también que era hora de mudarse. «Estás muy vieja, mamá», le dijo a la abuela. «Y vos, Irma, no es sino que te mires en un espejo. No es posible que 2 mujeres solas den abasto con esta casa tan enorme, por Dios». «No están solas», dije. Pero la tía Doris, que puede ser menos discreta que la abuela, no tuvo ningún reparo en regañarme por meter la cucharada en conversaciones de mayores. Al otro día, arrastró consigo a sus 3 hijos, una enorme coneja blanca que tenía como mascota y un camión repleto con todas sus cosas de familia medio acomodada. Debido a las mudanzas, cada estancia de la casa se convirtió en un collage de 3 imágenes distintas. Aquí, un mueble centenario heredado de la familia de papá. Allá, una poltrona fucsia comprada por la tía Doris. Y a un lado, una silla con el relleno visible de la que la abuela se negaba a deshacerse.
La sala de recibo, por ejemplo, había adquirido la apariencia de una colcha de retazos, y mis primos se fueron encargando de estropear todo con una eficacia abrumadora. Entretanto, si bien la tía Doris logró evitar que la abuela adoptara un gato más, los que habitaban la casa habían comenzado a reproducirse entre ellos desde hacía un tiempo. Uno oía el estrépito de apareamiento y meses después los gaticos se paseaban por la casa demandando sus raciones de comida. Una vez que la tía Doris se instaló completamente, ya no fue necesario mantener las apariencias y yo debí volver a encargarme, como siempre, de hacer las rondas por las estaciones de los gatos. Dejaba el concentrado, cambiaba el agua, me llevaba a los animales muertos y limpiaba las porquerías más visibles. Terminé pasando más tiempo con los gatos que en cualquier otra actividad de mi vida. De manera que algo cercano al cariño empecé a sentir por aquellos animales. Cuando no estaba con ellos, me atrincheraba en mi cuarto a leer o a escribir o a mover la cama de un lado a otro. Diciembre me llegó como una sucesión de risas y cánticos venidos de más allá de las lejanas escaleras. Evité en lo posible cualquier contacto con esa gente extraña, y a veces, mientras me ocupaba de los gatos, debía oír las conversaciones secretas de mamá y la abuela y la tía Doris sobre la soledad que padece una madre cuando tiene que ocuparse de un muchacho que no hace más que apilar rarezas. Me gusta decir que me ocultaba en mi habitación, pero lo cierto es que nadie estaba dispuesto a emprender la búsqueda. Sin embargo, todo estuvo más o menos tranquilo hasta el invierno de mayo siguiente. Las lluvias arrasaron con buena parte de las casas en la ribera del río, y las familias de 4 primos de mamá se encontraron, de un momento a otro, sin un techo donde pasar la noche. Así que mamá, aconsejada por la abuela, abrió las puertas de la caridad y los invitó a quedarse en nuestra casa hasta que la situación mejorara. La situación mejoró, pero nadie quiso irse, desde luego. Entonces, la tía Doris le pareció que los gatos se habían vuelto insostenibles, pero como eran tantos y tan hábiles en los vericuetos de la casa, prohibió que les diera de comer con el fin de que buscaran rumbo por su cuenta. Yo hubiera preferido aplicar esa estrategia con los primos de mamá, en vez de con los gatos, pero no había nada que pudiera hacer contra las órdenes categóricas de mi tía. «Esta casa es demasiado grande», dijo mamá. «¿Qué puedo hacer yo sola en esta casa tan enorme?» «¡Que no estás sola, carajo!», dije, y mamá cerró los ojos y comprendí que se había hecho la dormida. Pero la estrategia de la tía Doris estaba equivocada. Por un lado, tenía las reservas suficientes para alimentar a los gatos por 2 semanas más, y por otro, que si acabara el alimento no significaba que los gatos estuvieran obligados a marcharse. La tía Doris conocía poco del espíritu ranchado de los gatos. La casa era una gran fuente de bichos comestibles, y en el peor de los casos, la guardia perfecta a la cual volver después de una extensa noche de cacería. Una de las primeras víctimas fue la enorme coneja blanca de mi tía. Oí el grito de mi primo, el menor, y luego el de la tía Doris, y el de la abuela, y el de mamá, y un estrépito de voces y cosas y maullidos. La coneja era tan grande que los gatos más viejos organizaron una cuadrilla de 6 para cazarla. La despedazaron en 1 minuto y se perdieron, impunes, en las múltiples oscuridades de la casa. La tía Doris, con escoba en mano, les declaró la guerra frontal desde ese preciso momento y para siempre. Organizó a sus hijos, les dio instrucciones precisas de batalla y la abuela, enérgica, pero sobre todo avergonzada, se convirtió en la principal aliada en aquella lucha contra los que, para estas alturas, consideraba «engendros demoníacos». Pero era tan agotador y eran tantos los gatos y tan ágiles y tan enreversada esta casa vieja con tantos posibles escapaderos. En unos días, la tía se vio obligada a concluir que había cosas más importantes de que ocuparse, y no teniendo que alimentarlos desde cierta perspectiva, podía considerar que se había salido con la suya. La abuela, por su parte, aburrida con su mucho tiempo libre, juró «ante Dios y los ángeles y la Virgen morir antes de caer en el pecado de rendirse». Paralelamente, los primos de mamá se fueron sintiendo tan cómodos en la casa como en sus propias tierras de las riberas del río. Pronto delimitaron territorios, dijeron: «de acá hasta acá es mío, de allá hasta allá es tuyo». Y se dieron las manos y prometieron respetar el acuerdo establecido,
y levantaron muros de tríplex para evitar cualquier roce innecesario y se las arreglaron para sembrar en materas y cajones toda clase de hortalizas y plantas cosechables. Hablé con mamá, le pedí que hiciera algo, le dije, «¡Hace algo, mamá!». ¿Con qué?, dijo ella. ¡Con esto, maldita sea! ¿Con qué? Y ya no quise insistirle más. La casa ahora era una multiplicidad de casas. Para escuchar la parte 2 de esta historia, dé clic en el siguiente cuento. No se pierda La casa de José Ardila, parte 2.